Voy a explicar cómo realicé el seguimiento y el análisis de los cambios que presentan las frutas y verduras. Esto lo realicé con 6 frutas y 6 verduras, 3 refrigeradas y 3 al ambiente. Vamos a analizar los cambios que estas presentan al pasar de los días. Las frutas que seleccioné son un limón, una manzana y babaco. En las verduras, una rama de apio, 2 hojas de col y un pimiento. Los lavé, los sequé y procedí a partirlos y a colocarlos en vasos plásticos. En el caso de los que van a ser refrigerados, los tapé con papel film transparente de cocina para que no ingrese ningún olor en cada fruta y verdura. Tomé muy en cuenta que los que van a estar refrigerados y los que van a estar al ambiente estén en las mismas condiciones. El primer día los resultados de los productos refrigerados fueron: de limón, tenía un color de la cáscara amarilla, con textura lisa, un sabor ácido, un olor fuerte ácido y la pulpa era de color amarillo pálido. La manzana, tenía un color de la cáscara roja, textura lisa, sabor dulce, no tenía olor, su pulpa era de color blanco. El babaco, tenía el color de la cáscara amarilla, una textura lisa, un sabor dulce y un olor a dulce. El apio, sus hojas de color verde oscuro, su tallo presentaba un color verde bajo, sus hojas tenían una textura lisa y presentaba un olor fresco. La col, tenía un color verde, una textura suave encrespada y un olor fuerte. El pimiento, tenía un color verde, una textura lisa y fina y tenía un olor picante. El primer día los resultados de los productos al ambiente fueron: de limón, tenía un color de la cáscara amarilla, con textura lisa, un sabor ácido, un olor fuerte ácido y la pulpa era de color amarillo pálido. La manzana, tenía un color de la cáscara roja, una textura lisa, un sabor dulce, no tenía olor, su pulpa era de color blanco. El babaco, tenía un color de la cáscara amarillo, una textura lisa, un sabor dulce y un olor a dulce. El apio, sus hojas de color verde oscuro, su tallo era de color verde bajo, sus hojas tenían una textura lisa y presentaba un olor fresco. La col, tenía un color verde oscuro, una textura suave y encrespada y un olor fuerte. El pimiento, tenía un color verde, una textura lisa y un olor a picante. El segundo día los resultados de los productos refrigerados fueron: de limón, tenía un color de la cáscara amarilla, con textura lisa, un sabor ácido. La pulpa era de color amarillo pálido, se sentía que el olor seguía siendo el mismo. La manzana, tenía un color de la cáscara roja, una textura lisa, un sabor dulce, no tenía olor, su pulpa era de color blanco y estaba empezando a oxidarse. El babaco, estaba la cáscara de color amarillo, tenía una textura lisa, un sabor dulce, un olor dulce, seguía teniendo las mismas características. El apio, sus hojas de color verde oscuro, su tallo presentaba un color verde bajo, sus hojas tenían una textura lisa, se sentía un olor fresco, la rama estaba fresca y húmeda. La col, tenía un color verde, una textura suave encrespada, no presentaba ningún olor, estaban las hojas húmedas y frescas. El pimiento, estaba de color verde, tenía una textura lisa y fina, tenía un olor picante y se seguía manteniendo fresco. El segundo día los resultados de los que se encontraban al ambiente fueron: de limón, tenía un color de la cáscara amarilla, con textura rugosa, un sabor ácido, un olor fuerte, agrio, la pulpa era de color amarillo pálido, se veía que la cáscara estaba empezando a secarse y los bordes del limón también se estaban secando. La manzana, el color de la cáscara era roja, tenía una textura lisa, un sabor dulce, no tenía olor, su pulpa estaba empezando a oscurecer debido a las reacciones de pardeamiento. El babaco, la cáscara estaba de color amarillo, tenía una textura lisa, un sabor dulce, la pulpa se estaba diluyendo, no estaba firme. El apio, sus hojas estaban de color verde oscuro,
estaban empezando a secarse, su tallo estaba de color verde bajo, sus hojas tenían un olor fuerte. La col tenía un color verde, una textura suave encrespada, un olor fuerte, se notaba un color café en los bordes. El pimiento tenía un color verde, una textura lisa y fina, un olor picante, se notaba que estaba empezando a encogerse. Sus bordes presentaban un color café y el olor no era tan fuerte. El tercer día, los resultados de los productos refrigerados fueron: de limón tenía un color de la cáscara amarilla, con textura lisa, un sabor ácido, un olor fuerte ácido, la pulpa de color amarillo pálido. De la manzana, el color de la cáscara era roja, tenía una textura lisa, un sabor dulce, no tenía olor, su pulpa era de color blanco y estaba un poco oxidada. El babaco tenía el color de la cáscara amarilla, tenía una textura lisa, un sabor dulce y un olor dulce. El apio, sus hojas de color verde oscuro, su tallo presentaba un color verde bajo, sus hojas tenían una textura lisa y un olor fresco. La col tenía un color verde, una textura suave y encrespada y un olor fuerte. El pimiento de color verde, textura lisa y fina, y tenía un olor picante. El limón tenía un color de la cáscara amarilla, una textura rugosa y un sabor amargo. El olor era fuerte, agrio. La pulpa estaba secándose, presentaba un color blanco. Se veía que la cáscara estaba empezando a secarse y los bordes del limón tenían unas partículas blancas. La manzana tenía el color de la cáscara roja, una textura lisa con algunas partes de color café, un sabor dulce. No tenía olor, su pulpa se estaba oxidando y secando. El babaco tenía el color de la cáscara amarilla. Tenía una textura lisa, la pulpa se estaba diluyendo, no tenía firmeza. Su pulpa presentaba un olor que se estaba empezando a descomponer. El apio, sus hojas estaban cambiando de color, presentaba un color verde claro, estaban empezando a secarse. Su tallo presentaba un color verde bajo y en la parte inferior del tallo presentaba un color café. Sus hojas tenían un olor más fuerte. La col presentaba un color verde, una textura suave encrespada, un olor fuerte. Se notaba que estaba cambiando a un color café los bordes, se estaban empezando a encoger. El pimiento estaba de color verde, tenía una textura lisa y fina. Tenía un olor picante y se notaba que estaba empezando a encogerse sus bordes. Estaban de color café y el olor no era tan fuerte. El cuarto día, los resultados de los productos refrigerados fueron: de limón tenía un color de la cáscara amarilla con textura lisa, un sabor ácido, un olor fuerte ácido, la pulpa de color amarillo pálido y se notaba que su peso había aumentado. De la manzana, el color de la cáscara era roja, tenía una textura lisa, un sabor dulce, no tenía olor, su pulpa estaba de color blanco y un poco oxidada y el peso había aumentado. El babaco tenía un color de la cáscara amarilla, textura lisa, un sabor dulce, un olor dulce, tenía un poco de pulpa en el interior que se había diluido. El apio, sus hojas de color verde oscuro, su tallo presentaba un color verde bajo, sus hojas estaban frescas, tenían una textura lisa y un olor fresco. La col tenía un color verde, la textura suave encrespada, un olor fuerte, sus hojas estaban frescas. El pimiento tenía un color verde, una textura lisa y fina, un olor picante y estaba fresco. Al cuarto día, los resultados de los productos al ambiente fueron: de limón tenía un color de la cáscara amarilla, con textura con rugos, olor fuerte agrio, la pulpa estaba secándose, en la mitad del limón se observaban hongos, en la cáscara estaba empezando a secarse y los bordes del limón tenían unas partículas blancas. La manzana tenía el color de la cáscara roja, una textura lisa con algunas partes de color café, un sabor dulce, no tenía olor, su pulpa estaba oxidándose y secándose. El babaco tenía un color de la cáscara amarilla, una textura lisa, la pulpa se estaba diluyendo, no estaba con firmeza, su pulpa presentaba un olor que se estaba empezando a descomponer. El apio, sus hojas estaban cambiando de color, presentaba un color verde claro, estaban empezando a secarse, su tallo presentaba un color verde, bajo la parte inferior del tallo presentaba un color café,
Sus hojas tenían un olor más fuerte. La col tenía un color verde, la textura suave e encrespada, un olor fuerte. Se notaba que estaban en los bordes un color café y se estaba empezando a encoger. El pimiento estaba de color verde, una textura lisa y fina. Tenía un olor picante. Se notaba que estaba empezando a encogerse. Sus bordes estaban de color café y el olor no era tan fuerte. El quinto día los resultados de los productos refrigerados fueron: de limón tenía un color de la cáscara amarilla con textura lisa, un sabor ácido, un olor fuerte ácido, la pulpa era de color amarillo pálido y se notaba que su peso iba aumentando. La manzana era de color rojo, blanco la pulpa, la cáscara de color rojo, tenía una textura lisa, un sabor dulce, no tenía olor y su peso estaba aumentando, se mantenía fresca. El babaco tenía un color de la cáscara amarilla, una textura lisa, un sabor dulce, un olor dulce. Tenía un poco de pulpa en su interior que se había diluido. Tiene un olor a fresco y se conserva húmedo. El apio, sus hojas de color verde oscuro, su tallo presentaba un color verde. Sus hojas estaban frescas, tenía una textura lisa, olor a fresco y se conservaba húmedo. La col tenía un color verde, una textura suave encrespada, un olor fuerte, sus hojas estaban frescas. El pimiento, de color verde, textura lisa y fina, un olor picante y estaba fresco. El quinto día, los resultados de los productos que estaban en ambiente fueron: de limón. Sobre la cáscara estaba moho, tenía un olor fuerte, agrio. La pulpa estaba secándose en la mitad del limón, se observaba moho. La manzana tenía el color de la cáscara roja y en algunas partes era café, estaba perdiendo su pigmento. La gran parte estaba oscurecida debido a las reacciones de pardeamiento. El babaco, el color de la cáscara era amarilla, tenía una textura lisa, la pulpa estaba diluyendo, no tenía firmeza. Su pulpa presentaba un olor que estaba empezando a descomponer y en algunas partes se presentaba moho. El apio, sus hojas estaban cambiando de color, presentaba un color verde claro, estaban empezando a secarse, su tallo presentaba un color verde bajo y en la parte inferior del tallo presentaba un color café. Sus hojas tenían un olor más fuerte, a podridumbre. La col presentaba un color verde claro, una textura suave e encrespada. Presentaba un olor fuerte, se notaba un color café en los bordes y estaba empezando a secarse. El pimiento tenía un color verde, una textura lisa y fina, un olor picante, se notaba que estaban secos sus bordes y algunas partes tenían un color café y negro y el olor no era tan fuerte, su tallo estaba seco. Pude observar que se deterioran rápidamente las frutas y verduras que están al aire libre, ya que el oxígeno causa deterioro y destruye las vitaminas sensibles, mientras que lo que se encontraron en refrigeración mantuvieron sus características.